Bienvenidos. Esta es la cuarta y última entrevista a una candidata a la vicepresidencia de la República, en este caso Pacha Terán Pineda, Pacha Lucía, y busca, desde que la entrevisté en radio y vi su deslumbrante personalidad, dos objetivos: que ustedes conozcan a una auténtica representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, como ella prefiere identificarse, quichua o tabalo, y que a la vez se formen una idea de sus propuestas para la vicepresidencia de la República. Asegura que puede haber una sorpresa, Pacha. Mira, el Ecuador, por supuesto, más que sorpresa, el Ecuador, ¿no? Todo esto que venimos recorriendo en el Ecuador hace sentir, ¿sí?, que quiere otro Ecuador. O sea, el Ecuador que queremos no es este Ecuador que nos ¿Qué es cuál? ¿El de la izquierda marxista que va otra vez a entregar todo al Estado? Vos sí que eres molestoso, pero, no, es que la izquierda marxista... Tenemos que desarrollar la propuesta, Carlos. Pacha, hasta no Fidel Castro dijo que el socialismo ha fracasado y ustedes están en la misma vaina. China, ¿qué la hizo una superpotencia mundial? El ser capitalista. Y ustedes quieren retroceder la historia a 60 años. Pero eso se pasó. Mira, las inversiones que estamos planteando justamente es en el sector privado, porque es el que viene generando empleo. Pero tras darle los buenos días en este caso, cuando grabamos, y la bienvenida, buenas noches a todos los que nos ven, quiero preguntar y empezar por lo obvio. ¿Qué le animó a este salto a la política, nada menos que para la vicepresidencia? Bienvenida, Pacha. Bueno, Carlos, y tucuya uyunajucuna, ali punja, ali tuta tachiripachunchi. Ya resultó de entrada. Tradúzcame qué dijo, pues. Está hablando para su pueblo, pero yo no entiendo eso. El Ecuador es intercultural bilingüe, ¿cierto? Más, en el Ecuador hablamos como 16 idiomas. Entonces, la necesidad de hacerlo bilingüe es importante desde todos los espacios, ¿no? Y parte de la campaña también es hacer nuestra campaña de nuestros idiomas para que lo reconozcamos como comunes. Ya. Entonces, ¿Y qué fue lo que me dijo? Tradúzcame. Dije, buenos días, ¿ya?, con todos los oyentes y los que nos visualizan también, y que estoy muy contenta de estar aquí. Eso estoy diciendo. Ya, empecemos por eso. Multicultural, lo entiendo. Bilingüe no, pues plurilingüe, si dice que hablamos como 16 idiomas. Claro, hablamos del Ecuador, habla más de 10, claro, 16. ¿Y qué hacemos para rescatar el quichua? El quichua, shuar y todos los idiomas, hablarlo, difundirlo, hacerlo común. ¿Por qué no propone que sea obligatorio enseñarlo en las escuelas? Si en las escuelas es obligatorio el inglés, ¿por qué no el quichua? ¿Sabes qué? Es más que obligatorio, tiene que ser un incentivo para poder comunicarnos en el Ecuador, y tal como lo hace Uruguay, Paraguay, Canadá o Nueva Zelanda, ¿no?, que se plantean ser bilingües con sus idiomas. ¿Y lo Entonces, es un incentivo, es un cariño también a los idiomas. Plurinacional no somos, plurinacionalidades. Tenemos pueblos y nacionalidades dentro del Estado ecuatoriano que construimos todos los días. No, somos una sola nacionalidad, ecuatoriana. Somos muchas naciones, sí. ¿Está de acuerdo? Somos pueblos y nacionalidades en el Ecuador. ¿Que tienen qué nacionalidad? Ecuatoriana, quichua, ya. Ecuatoriana. ¿Y cuántas naciones hay? 14 nacionalidades. Ok. ¿Y usted no aspira a un Estado separado como un rato querían? Ecuador, mira, al punto que en nuestros bordados quichuas dibujamos bordando el escudo nacional, bordamos la bandera nacional. Entonces estamos diciendo que somos ecuatorianos. También, pero somos Pachacuti, que entiéndase que es la dialéctica del tiempo, sí, que no solamente es del partido político. Nosotros hablamos de Pachacuti, también hablando de la filosofía de nuestros pueblos. Así que... Ahí tienen ustedes un anticipo de lo que vamos a hablar con Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia de la República, con Jorge Escala, quien antes estuvo aquí. Representan a lo que se llama Unidad Popular, y si quieren votar por ella, su número es 2. Pasa la voz, todo 2. 2, pasa la voz. Así empezamos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan.
Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Estamos de vuelta para proseguir esta intensa conversación, y siempre divertida, distendida mejor, vayan a interpretar más divertida, con Pacha Terán. ¿Qué significa Pacha? Para muchos quichuas, Pacha es tiempo, sí, exactamente, tiempo. Y para hacer un rápido explicación y no se confundan con Pachamama, que es tierra en todo su ámbito, en toda su vida. Entonces, pero mi nombre es tiempo. Pacha tiene una amplia trayectoria profesional, licenciada en Gestión para el Desarrollo Social Local Sostenible por la Politécnica Salesiana. Tiene 4 títulos académicos de maestría, uno de ellos de la Flaxo. Tiene que ver con recursos hídricos y riego también. Fue docente en la Universidad Central, en el School for International Training, comunicadora quichua en Radio Ilumán, el portal Indimedia. No sabía que había vivido en Canadá. ¿Cuánto tiempo? Yo soy he vivido y venido, ¿no? Entonces, varios tiempos y varias ocasiones. ¿Y a qué se iba a Canadá? Hacer lo que todo Mindalae Otavalo hace, promocionar nuestras artesanías y trabajar en el comercio. Divorciada, 2 hijos. No me he divorciado, tengo mis 2 hijos y tengo muy buena relación con el papá de mi hijo. Ok, vale la aclaración. No me contestó por qué se mete en política. No me ha preguntado, Carlos. Ya. Mira, la política es el cotidiano de decidir. Todas las personas somos políticas. Otra cosa es que nos hemos decidido plantearnos hacer gobierno, y en el Ecuador la única forma de plantearnos hacer gobierno es justamente participando en las elecciones, y esto me motiva porque estoy segura que podemos tener un Ecuador sin niños en la calle, sin minería, con niños y familias que caminan libremente en la calle. Entonces eso me motiva a que podamos construirlo junto, Carlos. ¿Y por qué reincide? Usted ya fue candidata alterna de Lenin Hurtado, ex MPD, un brillante representante de la izquierda, y no salió elegida. ¿Qué le hace pensar que esta vez van a salir? Verás, Carlos, siempre la lucha es una insistencia, ¿sí? Es importante conocer que nosotros tenemos una propuesta viable. Hemos apoyado en otras ocasiones también a otros proyectos políticos, pero la Unión Popular se plantea justamente esto y creemos que sí es posible dar estas propuestas. ¿Usted es de izquierda entonces? Yo soy de izquierda, sí me defino con el pueblo. Eso, definirse con el pueblo, defender la naturaleza, quererle a la Pachamama, creer que podemos tener ganancias justas y que podemos tener inversión en el Ecuador. ¿Creer que Cuba funciona es ser de izquierda? Ecuador tiene su propia teoría y podemos ser ejemplo para el mundo. ¿Nicaragua es de izquierda, Pacha? Insisto que Ecuador vamos a plantear nuestra teoría. De otra manera, ¿hay democracia en Venezuela? Venezuela no tiene democracia, por eso es que nosotros no nos hemos puesto a pelear con esa situación. Al contrario, queremos que el Ecuador tenga su garantía constitucional. Y para hablar de democracia, empecemos respetando la Constitución. Ya. ¿Cuál es la diferencia de su visión de izquierda con Jorge Escala, de la otra visión de izquierda que representa en este caso la indígena de Leónidas Issa? Mira, Jorge Escala y Pacha Terán viene de un proceso al que se plantea el Ecuador productivo, sí, con comercio nacional, también internacional. Podemos plantearnos con tecnologías que el Ecuador puede trabajar y desarrollar desde las universidades politécnicas. Creemos que es posible una economía más allá del extractivismo. Entonces, pues construyámoslo, Carlos, ¿no? Ese Ecuador productivo pasa por ejemplo, no entregar para su administración las grandes empresas públicas, Petroecuador, que es un desastre, CENEL, que es otro, CNT, que es otro. ¿Ustedes les entregarían a la empresa privada la administración de esas empresas públicas para que sean productivas? A ver, verás, Carlos, en esta discusión andamos contigo. Cuando hablamos de las empresas públicas, estamos diciendo que Petroecuador es suyo,
también. Es decir, es de los 18 millones de ecuatorianos. Las empresas públicas que lamentablemente tienen este problemas de eficacia, lo podemos hacer eficiente, lo podemos hacer transparente, porque se puede generar, ¿no? Más bien tenemos una necesidad de empoderar y de involucrar al ecuatoriano y ecuatoriana que han sido despedidos masivamente. Entonces, esta empresa se fortalece con una administración sólida, capaz de trabajar finanzas. Viniendo del pueblo mismo, o sea, de gente del pueblo capacitada. Sí, porque Ecuador tiene profesionales. El problema principal ahí es la corrupción. ¿Sabes qué? El problema de la corrupción está en quién lo dirige. Entonces, quien lo dirige tiene que ser una persona transparente. Empezarían cambiando las cabezas. De ley, Carlos, y estaríamos tomando muchas investigaciones de quienes los dirigen serían solo gente de izquierda. Al contrario, quienes lo dirigen tienen que ser gente del Ecuador, con todas las capacidades. Mira, yo misma tengo gente muy preparada, ecuatorianos, quichuas o tabalos, que son docentes y profesores de Harvard en la Universidad de Nueva York. Ellos, ¿por qué no podrían regresar al Ecuador? O migrantes, ¿no? O despedidos de la empresa pública, como con gran trayectoria en la empresa, digamos, de la energía eléctrica. Ya. Ahora, que tenemos un montón de gente que necesitamos que se incorporen o que se reincorporen nuevamente. Esa como visión suya de lo que es de izquierda, de lo que cree que es un Ecuador productivo, ¿qué convinieron con Jorge Escala que cuando usted sea vicepresidenta, si es que ganan, le va a encargar como funciones? ¿De qué se va a hacer cargo usted? Primero Jorge Escala y Pacha Terán será gobierno, ¿sí? ¿En qué siglo? Y después estamos en las elecciones del 2025, Pacha, querido está bien, Carlos. Usted cree que pueda ganar, pero en las circunstancias actuales. Mira, Carlos, esperamos, primero la falsa polarización que se estaba planteando se derrumbó con los debates vicepresidencial y presidencial. Y después nosotros creemos que estas propuestas la comulgamos del Ecuador, porque el Ecuador sí quiere ser soberano, quiere vivir en prosperidad. Yo creo que compartimos sus sueños, yo los comparto también, se lo dije a Jorge cuando estaba aquí, pues no la vía para llegar a ellos. Ahí viene la gran diferencia. Todos estamos detrás de la misma meta, un Ecuador productivo, como usted le llamó, pero no con una izquierda marxista. Pues. Mira, el título, ponle cualquier título que tú quieras. Tampoco con una derecha explotadora, por si acaso. Exacto, el punto es que tenemos que llegar a un acuerdo, que si nuestros páramos siguen siendo concesionadas de las mineras, nos estamos haciendo un harakiri, porque de los páramos nace el agua. Del páramo nace todo el agua que viene al río Guayas, ¿no? Después de tantas conexiones. Fascinante realidad, vamos a entrar a eso. Pero no todos los páramos, pues, o no todas las mineras. Pero previamente, ya estuvo recién Pacha Terán en el debate de vicepresidentes. Y sobre seguridad, que es un tema que a todo el mundo agobia, dijo esto. Por eso siento la preocupación como madre que soy cuando los hijos, nuestros hijos, salen a las escuelas. Nuestros niños de las Malvinas son nuestros y por ende estamos en luto nacional. Estas desapariciones forzadas no pueden volver a suceder, nunca más. Por eso necesitamos limpiar la casa, de los extorsionadores, de los secuestradores, de todos aquellos que hacen mal, incluso de aquel dictadorcito que hoy ha prohibido que su vicepresidenta esté aquí. Estaremos generando una inversión justa en las tecnologías necesarias para que la seguridad del país sea un hecho. Rompamos el miedo, salgamos de los encierros a ocupar todos los espacios libres que nos corresponde. La hora del pueblo ha llegado porque la seguridad debe ser articuladora con la justicia social. Ama Shua, ama Quilla, ama Yuya. Eso significa no mentir, no ser vago y no robar. Cuando existe un presupuesto manejado transparentemente, sin sobreprecios, cuando hay inversión en los espacios que corresponden a nuestro pueblo trabajador, este pueblo se dignifica. Y cuando dejamos de mentir, cuando dejamos de ser cómplices de corruptos, los que deben estar en la cárcel, entonces estamos hablando que ha llegado la hora del pueblo, porque el pueblo es un pueblo digno y libre. Pacha, usted dio una clave allí. Por supuesto, desarrollar una política de seguridad, no le voy a pedir que responda en una sola intervención, pero hay algo clave en lo que dijo. Hay que articular
seguridad con justicia social. ¿Qué significa eso y cómo lo haría? Significa que tenemos que tener inversión en educación, Carlos. ¿Te acuerdas que todo ese montón de escuelas que fueron cerradas y que siguen cerrando, tienen que volver a reactivarse, pues? Japón es un ejemplo. Por un niño, el tren tiene que dirigirse a una comuna lejana para traerle a ese niño que tiene que estudiar. El Ecuador tiene que ser también responsable de sus niños y niñas. Okay. Usted empezaría combatiendo la inseguridad desde las raíces, que son la formación y los valores, ¿de acuerdo? Y hasta que ese proceso rinda frutos, porque es un proceso, ¿qué hace en el interín? Eso tarda 10, 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué tarda 10, 15 años? Se educa en valores así, pues. Pero es que puedes abrir las escuelas primero, pues. ¿Cómo no vas a poder, Carlos, abrir las escuelas inmediatamente? Una cosa es la parte física operativa, así es. Otra cosa es la parte inductiva de formación. Por eso necesitamos docentes y médicos, garantizando sus estabilidades, pues que no tengan un contrato y decir, ve, ¿quieres que te firme este contrato? Okay. Sale a la huelga. Ya. No está bien. Va a ser no todo está bien. Simultáneo. Ok. De acuerdo, avanzar en todos los frentes al mismo ritmo. Pero eso no es que el año siguiente ya va a dar resultados. Y hasta tanto, siguen matando, siguen robando, se siguen fugando. ¿Qué hacemos con la delincuencia inmediata hasta tanto? Verás, o sea, tenemos que entendernos. Con este ejemplo quiero partir. Capturaron la semana anterior, creo que 15 o 40 delincuentes, ¿sí? Y la policía, poniendo en riesgo su vida, le captura y le entrega al juez. ¿Y el juez qué hizo? Los dejó libre. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Realmente están en los altos rangos. Entonces hay que identificar los altos rangos para poder decir muchas gracias, vaya usted con la fiscalía para que ahí resuelva su problema y vengan los elementos buenos y nuevos. Vamos a un segundo problema que tiene que ver con lo que usted dijo. Corrupción, y de eso también habló en estos términos Pacha Terán en ese debate. La depuración, la casa limpia que se llama Ecuador, tiene que ser realmente organizada. Esta organización justamente significa que podamos saber cuáles son los comandantes que tienen que retirarse de estos mandos y cuáles son los comandantes que están comprometidos con la seguridad del país. Significa que los generales tienen que retirarse a donde le corresponde y llamamos a los comandantes que estén al favor de la seguridad de nuestros niños y mujeres. Es decir, comienza atacando la inseguridad también con otra política que es atacar la corrupción, quitando el cáncer en policía y en Fuerzas Armadas. En policía tal vez haya un 10% contaminado, en Fuerzas Armadas un 5% contaminado. ¿Cómo reemplaza los vacíos que generan esa depuración? Pues convocando a otros. Mira, no hay un solo general, son ascendencias, son mejorando las condiciones también de las tropas, porque no es justo pues que las tropas tengan que pagar solitos. Y discúlpame que voy a topar este tema, pero si bien los 16 militares que están envueltos en el caso de nuestros niños de las Malvinas están en la cárcel, ¿quién dio la orden tiene que asomar? Pues no puede ser que solamente ellos estén. Ningún militar, ningún policía actúa sin orden alguna. Entonces, sí, consideramos que el Ecuador es nuestra casa grande, Carlos, y por lo tanto hay que limpiar esta casa grande y esto significa que podamos identificar los malos elementos y separar de los buenos elementos para construir este Ecuador. Si llegan a barrer como debe ser, que es lo que habría que hacer, enseguida va a haber una contrarreacción que no los deje durar en el poder. Si no tienen asamblea legislativa, que tiene también un brazo político asociado con la mafia, ganaron por casualidad, dirán ellos, estos de izquierda, lo primero que van a pensar en cómo sacarlos rápido. Mira, por eso es la diferencia de nuestra candidatura. No corresponde solamente a que somos del Jorge y yo dijimos, nos reunimos y no, corresponde a un proceso organizativo y corresponde a un proyecto político. ¿Por qué no se ve eso en las encuestas? Porque las encuestas están pagadas, Carlos. Las encuestas le dice, vea, póngame en el primer lugar. ¿Por qué no se ve eso en las redes sociales? Porque también son pagadas y no tienen control. ¿Por qué los 800,000 maestros no votan todos por escala? Que es un profesor de trayectoria de 30 años. ¿Y quién dice que no va a votar? Carlos, al contrario. No se ve reflejado. Ya estás empezando. Ya estás empezando a es que han entrado con las justas
a la Asamblea. Mira, Carlos, estamos en un momento importantísimo en el que el Ecuador está decidiendo si continuamos con este gobierno que nos ha tenido apagones, minería, los otros gobiernos también, ¿sí? O continuamos eso o decidimos apostar a otra economía, a otra vida y sobre todo a prosperidad. Entonces, ¿qué estamos apostando? El Ecuador sabe, y en el debate presidencial y el debate vicepresidencial ya lo ha demostrado. Entonces, estos panoramas de una falsa polarización se roto y estamos viendo que hay otras posibilidades. Entonces, Carlos, te invito a que hagamos una valoración real de nuestra ecuación, que significa más salud, más trabajo, y eso significa menos delincuencia. Por eso está aquí, para que hagan esa valoración ustedes. Y ya se han formado una primera impresión de por qué ella está allí, metida en la política y convencida de que en este momento crítico, como es el que ella ha descrito del Ecuador, no solo ellos son la opción, ellos pueden ganar. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Me dijo, usted, mi amigo, tiene cáncer y le quedan 5 meses de vida. Todos consternados, bastante tristes, preocupados, pero Dios es grande y aquí estamos. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. El costo económico es bastante alto. Sin el IES no accedía a este proceso. Al momento que me dijeron que usted es un fiel candidato para el trasplante, pues fue una alegría. De los 5 meses que a mí me dijeron que tenía de vida, pues como ustedes ven en este momento, ha pasado más de 1 año y todavía estoy aquí. Todo lo que ha sucedido en mí, hasta el día de hoy es un milagro. Dios y el IES me salvaron la vida. Nos pueden seguir en esta entrevista con Pacha Terán, la última de candidatas a la vicepresidencia de la República que hacemos en Veraz, por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV el canal es 194. Nos pueden seguir por Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En Estados Unidos, la cablera Macro Digital nos reproduce con gran seguimiento de suscriptores ecuatorianos principalmente. Y en Ecuador también tiene salida en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Sáchilas, Cumbayá, Pichincha y en especial Galápagos. Radios, las 2 de mayor cobertura nacional, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM, en Imbabura, la tierra de Pacha, Alborada 90.3 FM y el reprise en radio solo es en Extrema 92.5. Disculpe que no me acuerdo de todas las frecuencias tampoco. 92.5 FM es en Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Nos quedamos con una última mención suya sobre la minería que arruina el agua que viene de los páramos. Pero la minería es una riqueza notable cuando se la explota de manera responsable. Usted que viaja con frecuencia a Canadá, hay gran minería de poco impacto ambiental en Canadá. Chile, gran minería de poco impacto ambiental. Perú, gran minería de poco impacto ambiental. Puedo seguir. Porque aquí no, lo uno y lo otro pueden convivir.
y te voy respondiendo en el orden. En Canadá no hay gran minería, no existe la gran minería. No hay minería de ¿no? cielo abierto, que es otra cosa. Y otra cosa más, de todos los países que mencionas, solo el Ecuador es mega diverso y riquísimo en los pisos climáticos. Solo Ecuador, de todos los países que mencionas. Cierto. Y otra cosa más. Pero no por eso no vamos a dejar de hacer Bolivia. minería en ciertos sitios. Pero no mencionaste Bolivia. ¿Dónde? Y también no mencionaste Cajamarca, ¿no es cierto? Que está en Perú. De Perú, sí. Que está, oye, o sea, si esto es Guayaquil, la minería está a la puerta. Y el promedio de vida es de 50 años. Tú me dijiste tras cámaras cuántos años tienes. Y voy a cumplir 70. imagínate, entonces tú ya no deberías estar ni siquiera si vivo. Viviera en Cajamarca. Si vivieras en una situación de minería. Porque te quita la vida aquí en Zamora, en el río Zamora estamos. Pero esa es la minería ilegal. No, esa es la minería del Cóndor Mirador. Mira en Nambija lo que pasa. Mira en Portobelo lo que pasa. Mira, en todo caso, el Ecuador no puede pensar solamente en la minería. En la economía del Ecuador es tan abierta. No he dicho que solo pensemos en la minería. Tan diversa. ¿Qué proyectos hay en Imbabura de minería? Está el proyecto, si siguen insistiendo, ¿no es cierto? La zona minera Intag, Cascabel. Ahí está el mayor yacimiento de cobre que tiene el Ecuador. Entonces, lo vamos a desperdiciar. Imagínate lo que tú me estás planteando. Panamá, que es un país en el que no estamos hablando de izquierdas, ¿no? Sí. Panamá se suscribe al Chocó Andino para poder protegerlo todo eso conjuntamente con Colombia. En la zona del Chocó Andino. Pero estamos, pero en zonas donde estamos no hablando afecta del Chocó el Andino. agua, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿En dónde no afecta el agua? Cuéntame tú. Dime en sitios tú. que no son Dime tú de uno. páramo, que captan el agua que baja a los ríos. Dime tú cuál es ese. Porque no, en el Ecuador no existe, pero sí existe, por ¿Buenos ejemplo. Aires afecta el agua en Imbabura? Por supuesto que afecta el agua, porque no ves que hay conexiones, son ríos y ríos que van conectando para llegar a tomar este vasto de agua que estamos echarían teniendo abajo aquí. entonces esa concesión? Principalmente, querido Carlos, echaríamos abajo todo lo que está en contra de la vida humana y de la naturaleza. Pero sí Pregunté esa promoveríamos, concesión, la de Buenos Aires. por supuesto. Porque es cercana a su tierra, es en su tierra. Ustedes la echarían abajo. Ni siquiera hay concesión, ahí hay minera ilegal. Ok. En lo que estoy en cambio en desacuerdo con la minería es en lo poco que le rinde al país a cuenta de lo mucho que necesitamos. Entonces, es un chiste esto de las regalías al año y 30 años de es un concesión y lo que nos insulto. toca. No, es un atraco. un insulto. Coincido. Ahora, entonces, cero minería con ustedes. ¿De dónde sacan los recursos que nos quitaríamos porque no tenemos minería? ¿Por qué no hablamos del campo Amistad? Dele. En donde estamos teniendo tenemos Gas. por naturaleza el gas, Sí. ¿no es cierto? Entonces vamos hablando del gas natural y cómo nosotros nos vamos fortaleciendo en el sistema nacional eléctrico. O sea, usted para no potenciaría poder, más por el gas y a un lado la minería. Totalmente. Ok. Y potenciaríamos, por ejemplo, la agricultura que viene desde los principios agroecológicos, Ahí hay- que nos plantea tener, ¿no es cierto?, a la vez de componer nuestro paisaje y sostener el agua, nos empezamos a tener una economía de la agricultura familiar campesina que corresponde al 2.2 millones de ecuatorianos para darlos de tomar este jugo de naranja y tener una potencia de naranja. Esto nos contábamos, ¿no? Las cámaras. De acuerdo Que en potenciar la agricultura. Es más, por la agricultura sobrevivimos en la época de la pandemia. El Ecuador no dejó de producir. Y el turismo, Carlos. El turismo es uno de los principales potenciales que tenemos, una economía circular para poder Sobre tener todo en su provincia. en Guayaquil, en la costa y en la Con Amazonía. el respeto de todas las demás, incluida la mía, la más bella del Ecuador, Imbabura. Ecuador es lo más bello del mundo, yo digo así, porque el Ecuador, sabes que fuera del país es conocido como el país de la eterna primavera. Entonces, pues hagámosle provecho de estas Me potencias. contestó qué haría si suprime la minería y de dónde vendrían los recursos. Esto nos lleva a economía y esto fue lo que dijo también en esa participación respecto a economía Pacha Terán. Triplicamos el presupuesto en la obra pública a 4.000 millones de dólares para generar obras de infraestructura en canales de riego, vialidad sin sobreprecio, obras como hospitales, universidades y escuelas. Esto se logra llegando a una moratoria de la deuda externa. Primero es del Ecuador, después estaremos pagando la deuda externa. Crearemos los 500.000 empleos porque tanto la línea de crédito como la obra pública nos lo permite. Pero principalmente, nuestro eje productor será la Pachamama. No podemos continuar con el extractivismo y por eso planteamos Capari.
llegó la hora del pueblo, llegó la hora de la Pachamama. Ok, van a triplicar el presupuesto y la pregunta enseguida es de dónde sale, lo acaba de decir, dejar de pagar la deuda externa, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a motivar eso enseguida? Cierre de mercados, cierre de créditos, si bien dejamos de pagar los 6.000 millones, 10.000 millones de dólares por año que más o menos, sumado uno y otra cosa nos toca pagar, ¿de dónde sale para el resto? Verás, Carlos, estoy hablando clarito. Moratoria. Eso es ¿sí? dejar de pagar, o sea, suspender el pago, no desconocer. Exacto, la deuda. pero Correcto. no tampoco decir no voy a pagar, ¿no es cierto? Bien lo dices. Mira, las políticas internacionales nos respalda desde las Naciones Unidas para que países como el Ecuador, que está saliendo de la pandemia, de los apagones, de la crisis, se encuentra en tantas condiciones críticas, pueda tener el favor de tener una moratoria a la deuda externa. La ONU dijo eso, pidió eso. Claro, ¿verdad? pidió. Entonces, ¿qué pasa ahí? No te preocupes, porque muchos economistas dicen es que el riesgo país. Y es verdad, yo comparto esa preocupación. Pero no, o sea, si nos respaldan políticas internacionales, si nos respaldan países para que podamos tener este respiro para un ratito esperar la deuda, entonces vamos a poder tener esta inversión en estas obras públicas, en créditos, para poder potenciar nuestra economía y, por supuesto, honrar a la deuda. Okay. Pero, ¿sabes? Hay otro tema que tú no me estás haciendo la pregunta. A ver. Es el tema de que nosotros tenemos muchos recursos ambientales, pero en condiciones sanas y estables estamos proveyendo del oxígeno que el mundo necesita justamente en la lucha contra este cambio climático. Sí, ¿qué proponen la parte de recursos ambientales? Bueno, propondríamos sostener nuestros páramos para entregar el oxígeno al mundo, que principalmente atrae o compacta o coge. ¿Emitir bonos de carbono? No, hay otras políticas ambientales soberanas. Petrolera. A ver, no me vengas a explotar el confundir. gas, está de acuerdo, eso Vamos punto por punto. ¿Dejamos ¿sí? de sacar petróleo? El petróleo no puede ampliar las fronteras petroleras, pero sí tienen que ser responsables con los campos que están abandonados y hacer un cierre responsable. De lo que hay, eso. hagámoslo bien. Hagámoslo bien, por Si era supuesto. responsable, solo pero el también gasolina. responsable, querido Carlos, significa sostener la soberanía de nuestros campos petroleros y no favorecer a ninguna tía o tío. Eso también es responsable. ¿No le vamos a dar campos petroleros a empresas extranjeras para que los exploten en mejores Yo te condiciones? pregunto una cosa, Carlos. ¿Por qué tenemos que pensar siempre que lo extranjero es mejor que Porque lo tienen una nacional? mejor tecnología, solamente por eso. Podemos llegar a un acuerdo, por supuesto. La realidad internacional, las políticas internacionales nos puede llegar a un punto de cooperación, pero tampoco vamos a pensar en entregar. Porque imagínate que tú me estés queriendo entregar tu la casa. explotación, no la propiedad. No la propiedad, porque eso es ecuatoriano, es como tu casa. A O sea, eso no me me refiero. puedes entregar tu casa para Ok. a pretexto de que le voy a dar mantenimiento. No. Aclarado. Y de paso, yo soy partidario de acuerdos con empresas extranjeras para explotar petróleo, pero en condiciones distintas a las que prevalecen ahora, en donde se llevan ellos para variar, a cuenta de que tienen la tecnología. La mejor parte es Patset. Y otra cosa, Carlos, tecnología en el Ecuador, en ingeniería, no tenemos inversión. Pero de tal punto que los estudiantes cuando están estudiando en las politécnicas, en su título de ingeniería, en sus PhDs en el Ecuador, no tienen el respaldo del Estado para generar las tecnologías a favor nuestro. Nosotros hemos podido generar, sí, mi hermano tiene un PhD justamente en mecatrónica y ha podido generar sensores que detecten cuándo el agua se está fugándose y cuándo no. Eso lo podemos aplicar en los oleoductos, por supuesto que lo podemos. Ok. ¿Y quién hace? Made in Ecuador. Mira. ¿Quién me interesó en invitar a esta señora? El que le invitó a ser compañera de fórmula. Que se ha construido desde los de abajo, desde los que anhelamos cambio, desde los que queremos una patria con educación, como hemos dicho, para todos. Deme un modelo parecido de esa izquierda en América Latina que funcione. Nosotros vamos a explicar un modelo propio, nuestro, construido. ¿Le puedo por los proponer trabajadores. uno parecido? Bueno, si usted ¿Le quiere... puedo? ¿Uruguay? Si usted quiere aportar, lo acogemos. Uruguay, no. Todo. Uruguay es un modelo Y de lo izquierda que acogemos. funciona. Bueno, sin sacrificar derechos de los trabajadores, derechos de la niñez y de la juventud, derechos del pueblo ecuatoriano. Uruguay es de los más respetuosos de eso. Logra un equilibrio muy interesante entre capitalismo y socialismo. Vio cómo Mujica se llevaba con Obama y se llevaba con Fidel. Vea, de las cosas buenas que se pueden recuperar, recoger
para adaptarlas a nuestras realidades, no solamente... Por ahí va usted. Por supuesto. No, no la Ortega de Nicaragua. Vamos a gobernar siempre con el pueblo. ¿No la Ortega de Nicaragua? Mire, independientemente de eso... Vea, no la Ortega de Nicaragua. Vea, no Nicaragua se ganó un gran paro, una protesta social por meterle la mano al seguro social, por querer que hasta los jubilados paguen. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿No la Venezuela de Maduro? Peor, eso es incapacidad. ¿No la Bolivia de Evo? De ninguna manera. ¿No el Chile de Boric? El Ecuador de los de abajo, de los trabajadores, el Ecuador del profesor Escala. Ya pueden comparar lo que ante preguntas similares dijo entonces Jorge Escala de lo que ha contestado ahora Pacha Terán. Pero iba a esta parte porque allí fue donde él habló de un modelo que se ha construido desde abajo y alguien que viene del pueblo. Cuénteme su historia familiar brevemente. ¿De dónde viene usted? Yo soy peguche tía con mucho orgullo y estamos a puertas de celebrar el Pauca Reimi, que es una de las celebraciones grandotas, y te invito para que conozcas desde territorio cómo nos organizamos para esto. Y mi familia es campesina, es artesana, es mindalae, es decir, somos comerciantes. Ahora estamos viviendo un yaqui mindalae, que significa un mindalae triste, porque antes íbamos y veníamos, ahora nos vamos y ya no podemos regresar. Yo estoy bien preocupada porque justamente le escucho a ti, ¿sí? Relacionándonos, ¿no?, con gobiernos. Mira, el gobierno tiene la obligación de tener una relación diplomática con todos los países del mundo, incluido Estados Unidos. Y hoy por hoy Donald Trump planteó que tenemos campamentos ilegales de migrantes ecuatorianos. Daniel Noboa está ahí. Aspiro, sí, que por lo menos en la relación diplomática que se tiene, pues proteja a los migrantes ecuatorianos que están condenados a ser repatriados a México. Y en México, recuerda que no tenemos relación, sí, diplomática con ese país gracias a las cosas que el señor Noboa lo ha hecho. Entonces, estas cosas es importantísimo entender que las relaciones internacionales con los países se tienen que hacer en el marco de la soberanía y de la dignidad del país. Cuando volvamos, exploraremos más el fascinante pensamiento político de Pacha Terán. La alusión que hizo tenía que ver por lo que ustedes vieron, que le preguntaba y comparaba con Jorge Escala cuando vino respecto a Mujica. Además, revisaremos dos posiciones de ellas. Una, la que tiene sobre lo laboral, y otra, la que tiene sobre el IES. Más grande, hoy, mañana y siempre, gigante, colosal, monumental, el único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Mi hijo tenía 3 años y medio. Tenía mucho miedo de dejarlo solo, porque era muy pequeño. Tenía que luchar por él. No podía quedarse sin su mamá. Me entristecía saber el hecho ese de que no me iba a tener en su vida. Me costaba mucho aceptar esa idea, pero tampoco me quería rendir. Estaba muy emocionada cuando entré a la lista de espera porque sabía que era la esperanza y la salida de la diálisis. El IES me cambió la vida, el IES me salvó la vida al realizarme el trasplante, al realizarme todo el seguimiento, todo el apoyo de los médicos, enfermeras. El IES me cambió la vida. Invito a todas las personas a que decidan donar, porque así como salvaron mi vida, también puedes salvar la tuya. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Recuerdo que llegamos a ustedes todos los sábados gracias a nuestros auspiciantes, que en esta época es muy complicado tener, ya se imaginarán por qué, más aún con la línea de este espacio. Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Cardio Heredia, con ganas de un nuevo espacio digital de Martina Vera Pérez, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Adicionalmente, esta escarapela corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que impulsa la doctora Mónica Gilbert, para que quienes sean donantes de corazón y llegue el trance en que puedan extraerles el órgano porque han fallecido, principalmente aquellos que tienen muerte cerebral, les permitan sus familiares sacar el corazón con la rapidez y la delicadeza que se necesita en el afán de que dé vida o prolongue la vida de otra persona. Recuerden siempre que sin donantes, y no solo en el caso de corazón, en general, no hay trasplantes. Les dije que revisaríamos algo de la posición de Pacha Terán respecto al tema laboral, y partimos también de lo que dijo en ese debate. La Unidad Popular, con Jorge Escala y Pacha Terán, vamos a invertir 2.000 millones de dólares justamente en las pequeñas y medianas empresas, porque son aquellas que generan 8 de cada 10 empleos. Esto permite dinamizar para que existan empleo justo y digno. Esto permite que el Ecuador llegue de la mano con la justicia y con la seguridad. A su vez, los páramos, el agua, será nuestro eje principal para que tengamos un Ecuador más allá de la producción tradicional. Ok. En lo laboral, por culpa de ustedes, suya, de Jorge Escala, perdimos la consulta para que haya trabajo por horas. ¿Ya? Y usted dice ahora que van a dar empleo y se opone a una aspiración que incluía, durante el tiempo que es contratado por horas la persona, darle seguridad social, y ahora vienen a ofrecer trabajo. Vea, gracias por reconocer que nosotros somos los actores para que esa consulta se haya perdido. Desde luego, 2 preguntas de las 11 ganaron. Sí, esa es la única que le interesaba, pues. No, y la otra. Ganaron la otra también. La del empleo por horas, es que eso es injusto, y la otra, no se acuerda Carlos. cuál es la otra que ganaron, a la que se opusieron la también. De las... Hicieron trabajo de hormiguita. Recuérdame... El arbitraje internacional. Pues. Pero es correcto también, pues. Te explico por qué, Carlos, ya está con dele, la... A ver, dele. Cuando hablamos de trabajo, primero tenemos que entender que es un derecho. Al ser derecho tiene que estar compensado por el seguro social, que a su vez permite tener la garantía de sostener una estabilidad laboral. De acuerdo. Al inicio te decía, ¿no? Pero el trabajo por horas tenía seguridad social por el tiempo que... No, es que no... Imagínate, haces una división de trabajo por horas en el Ecuador, no puedes hacer eso. ¿Contratar por todo el rato a un trabajador? Al contrario, todo mundo necesitamos de estabilidad laboral y seguridad social. Pacha, en tiempo de cosecha, ya no se siembra tanto trigo en Imbabura como se sembraba al norte en Carchi. Pero en tiempo de cosecha... ¿Sabes por qué no se siembra ahorita vamos a eso. ¿Sí o no que contratan más gente de la normal para cosechar? Nunca contratamos por horas, jamás contratamos por horas, trabajamos. Por eso que no son eficientes, pues, porque con los mismos tú me dices cosechan que no. más, claro que no son eficientes. A nosotros nos vas a hablar de eficiencia cuando podemos trabajar con pocas manos muchísimo o muchísimo con muchas manos. Caso artesanal. Pero no a nivel industrial, pues, a nivel se necesita ahora. ¿Qué necesitamos para industrializarnos? Necesitamos de inversión, justamente por eso hablamos de una línea de crédito para que podamos, y no solo industrializar, sino poner los valores agregados que nos corresponde a toda la producción. Partamos del cacao, partamos de la artesanía, partamos de nuestros zapatos en Quizapincha. Otra cosa es la realidad. Yo hablo los países que han tratado de implantar ese modelo han quebrado. Dime un país, que haya tratado de implantar ese modelo. Dime un Le dije país. Cuba con el caso del azúcar, por ejemplo. No hablemos de Nueva Zelanda. Venezuela. No hablemos de países. Nueva Zelanda es otra mentalidad. Nueva Zelanda no solo es otra mentalidad, es un país pese a que sea una isla tan lejana, es un país en el que prioriza la seguridad social para su país. Dime un ejemplo de que país no tenía en los el que niveles de pobreza que tiene Ecuador. Pero conviven con los maoris, es como que son indígenas. indígenas. Como ejemplo Singapur, pues aquí
Aquí es el ideal, pues no se puede Bueno, hacer. alguien habló de Singapur en el debate, no, Sí, pero alguien hablemos desde la realidad ecuatoriana, en el que hemos tenido unas enormes e importantes victorias en seguridad social. Dime tú, Carlos. Vamos a eso. No, de suave, embrague, meta cambio. Vamos a seguridad social, porque ella es muy crítica respecto al IES. ¿Ya? Y ya ven que me comienza a entrevistar ella a mí, en vez de yo a ella. Dime tú tal cosa, contesta, es la que me está cuestionando a mí. Si ven lo deslumbrante de la personalidad de esta señora, para no decirlo de otra manera que puede tener otra connotación, ¿ok? IES, sobre IES dijo esto. Vamos a pagar la deuda al IES. Generamos una línea de crédito con un capital de $2.000 millones con 2 años de gracia al 2% de interés. A la pequeña y mediana empresa, porque son aquellos que generan 8 de cada 10 empleos. A la agricultura familiar campesina, a los artesanos del Ecuador. Esa me pareció de las propuestas más audaces y de paso para mí imposible. Al IES primero no se le sabe cuánto se le debe. Las estimaciones están por cerca de $5.000 millones. Y luego así, plac, cogemos $2.000 de capital y le damos no sé qué giro financiero y le pagan. ¿De dónde sacó eso usted? De la moratoria de la deuda externa, el tema del crédito todo dos. ¿Ya? Y para pagar, mira, no sé por qué no les gusta pagar en el Ecuador. $11.000 millones tenemos solamente en cuentas por cobrar, entre ellas Daniel Noboa, que debe $93 millones. Tiene que pagar, pues, y nosotros obligatoriamente tenemos que pagar la deuda al IES. ¿Por qué nos asustamos cuando decimos moratoria a la deuda externa y no nos asustamos cuando decimos hay una deuda con el IES, hay que pagar? Porque eso cierra más puertas de las que abre. No, ¿sabes por qué? Al contrario, por eso es que decimos que el Código Laboral tiene que ser cumplido, porque mientras más personas estén afiliadas al IES, podemos, por un lado, reducir los años de jubilación, ¿sí?, de 65 a 60 años, para incorporar a los jóvenes. Pacha, ¿y por qué no la fórmula de Milei? Deje al margen que él es de derecha y libertario. Deje al margen lo ideológico. Que en vez de decir, vamos a dejar de pagarle al Fondo Monetario Internacional, porque ese era un bolsillo roto, cada vez les prestaba más y la Argentina cada vez podía pagar menos, dijo, vamos a dejar de pagar a los burócratas ociosos, a las universidades que pagan estudiantes extranjeros. O sea, ajustó terriblemente a su pueblo un año, terriblemente. En un momento la pobreza desde luego subió. Y al año esa medida radical ha comenzado a funcionar. Resta ver si el modelo es un éxito y requiere mucho más tiempo. Pues no dijo dejo de pagar a mis acreedores, dejo de pagar a los corruptos y a los burócratas y a los inútiles y a los sindicatos y a las universidades, a todos los que dan un servicio que no es fundamental. ¿Por qué no lo mismo? Mira, o sea, al margen de que sea Milei, olvídese. Sí, olvidémonos y hablemos de contabilidad y de finanzas. No, hablemos de este ejemplo. Por eso, pues estamos hablando desde la economía, ¿no es cierto? Milei está hablando de economía, yo también hablo de economía, pero es que no puedes tener una contabilidad en el que si yo necesito comer, ¿no es cierto?, estudiar, vestirme y también tener salud, negarme eso para gastar una deuda que puedo yo resolver de otra forma. No propongo yo ni propone él negar eso. Pero es que él se está negando a pagar lo que corresponde a una seguridad social. Dejó de pagar bonos que eran para corrupción y que no llegaban nunca al pueblo. Mira, una cosa distinta, una cosa que nos ponemos de acuerdo, Carlos. Tiene que ser cero corrupción y altamente eficiente y transparente. Pero eso no significa no pagar al profesor, al médico, no significa tener inestabilidad laboral. Al contrario, por ejemplo, mira, yo sí critico. Yo no he planteado eso. Si usted lo entendió así, no dije eso. A ver, cuéntame entonces, ¿qué dije? Que hay que dejar de pagar a la burocracia corrupta, a los sindicatos corruptos, a los inútiles que están enquistados en el Estado. No, a los querido que Carlos, bonos y los desvían. Los sindicatos, lo que sea que hablas de corrupción, tiene que tener el debido proceso y para eso tiene que funcionar el Poder Judicial. Pero no porque hay un corrupto, ¿no es cierto?, que tiene que ser limpiado de la casa, vamos a estar condenando al resto de generaciones que tienen que incorporarse en educación, en salud, en todos los servicios públicos, pero también en el trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Ya entendieron, y yo también. Lo que pasa es que no coincido. Eso es distinto. Y creo que de esa discrepancia ha salido lo mejor de su pensamiento. Con lo que falte por explorar, que es muchísimo, volvemos enseguida.
¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Están clausurando radares en Durán, que son uno de los más perversos con este modelo que hemos denunciado y que son extorsionadores prácticamente y que lo que hacen es buscar réditos económicos. Esa para es la buena noticia. De lunes a viernes y domingos. Es una vergüenza que tengamos 16 binomios, es una vergüenza que tengamos que dividirles en 2 grupos, es una vergüenza el formato que no alienta el debate, sino alienta la propuestitis y hablar en titulares y tratar de trascender. Entrevistas que hacen historia. Si tú fueras asesor de Luisa, tú lo que le dirías es: no muerdas el anzuelo con Andrea, porque Andrea tiene una batería una batería no solo de energía, sino puede mencionar a Fernando Villavicencio, puede no, lo que yo le diría es: no preguntes una cosa sin saber lo que la otra te puede responder, que puede ser peor. Y preguntas que abren caminos. Se equivocó Luisa al preguntar. Sí, yo sí creo que sí. Acertó Andrea al responder. Yo no sé si fue gol de Chalaca, ya. fue de Chilena, fue de Rabona, pero fue un gol. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO. Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9. Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta última entrevista con una candidata a la vicepresidencia de la República, Pacha Terán, que va en fórmula con Jorge Escala, quien antes ya estuvo aquí también. Lista 2. Entre los múltiples temas que ciertamente hay que preguntarle siempre a una mujer, peor en el Ecuador con los índices de violencia que hay, es aquel de los femicidios. ¿Cuál es su diagnóstico primero de este fenómeno? ¿Por qué siguen dándose tantos y cuál es el origen de eso? Si es que hay un origen común, ¿y cómo combatirlos? Mira, el primer ejemplo de discriminación y de misoginia, tengo que decirte, es el actual gobierno. Se ensaña con las mujeres y solamente cuando les es útil se esconde tras las faldas de las mujeres. Entonces, tenemos muchos casos que están fuera del país. E incluso a mí me ha abierto una investigación el señor Novoa. Yo no sé qué me está investigando, pero me sigue investigando. Entonces, ese primer... ¿En dónde? Por supuesto. En el Ecuador. ¿Sobre? Sobre desestabilizadora, no sé cuánto me puse. A propósito de que estuve en una movilización acompañando, como yo lo vengo haciendo siempre durante toda mi vida. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Hace poco. De las recientes contra el gobierno de él. Claro, hace poquito. ¿Ya? No, al contrario, fue por nuestro derecho. Bueno, en todo caso... No digo, fue contra el gobierno de él, fue contra el gobierno de Novoa.
la movilización? Todas las movilizaciones se hacen por nuestros derechos, sea el gobierno que sea, y especialmente este es el que más ha marcado en el tema de femicidios, porque entonces, ¿qué pasa con su exmujer? ¿No? Un poquito quiero hacer este ejemplo. ¿Ha bajado el indicador de femicidios? Ha subido. Estamos en 6 meses del año anterior, los últimos 6 meses tenemos alrededor de 277 femicidios, es decir, como... Usted dice que el origen de eso está en la misoginia. Sí. ¿Qué parte del origen? ¿Qué fomenta la misoginia? Porque desconoce la capacidad, ¿sí?, de que tenemos una mujer. Pues tiene que ver eso con la cultura machista. ¿Qué pasó? Y que lo está promoviendo. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con su vicepresidenta? Que de paso no asistió, ya sea que porque le prohibió o porque ha tenido agendas más importantes que no demuestran la importancia para hacer democracia en el Ecuador y su incapacidad de gobierno. ¿Cómo combatiría usted eso? Con mucha cultura, con mucha arte y mirándonos que son hombres y mujeres, construimos el país de igual a igual. ¿Y cómo combatiría el femicidio específicamente? Este crimen que no cesa. Las políticas públicas tienen que identificar y proteger a la víctima en primer lugar. Tiene que haber eso y en segundo lugar identificar a quien está actuando, pero también al ser un tema estructural, ¿sí? Tenemos que identificar cuando nosotras nacemos a nuestros hijos, con el femicida, tiene que ser sometido a un proceso... La condena común agravada, que es la que hay ahora, mira, 16, 24 años. Mira, el tema del femicida está tratado, ¿no es cierto?, en el orden establecido en la ley. Ya, sin embargo... Yo creo que eso es demasiado leve. ¿Por qué no cadena perpetua para el femicida? Porque el femicida no nació femicida. Al femicida lo construyeron. ¿Se puede regenerar, rehabilitar? Posiblemente no se puede regenerar, pero en el Ecuador la Constitución prioriza la vida y no podemos hablar de cadena perpetua, eso sería fuera de contexto. Y en ese caso no habría que decidir. Al que se pueda rehabilitar clínicamente se lo detecta. No, aquí la prioridad... A ese se le pone la condena actual y al que no se pueda rehabilitar, guárdalo para toda la vida porque va a seguir matando. Discúlpame, Carlos. La prioridad es la víctima y los niños. La prioridad, las políticas del Estado, con nosotros, con Jorge Escala y con Pacha, atender a la víctima y a sus hijos. Proteger y atender a la víctima y a los niños. Entendí que hay que hacer una transformación cultural para atacar la causa. Totalmente, porque ninguna ¿Y con el asesino qué hacer si no se puede rehabilitar? Mira, el Ejecutivo no puede meter mano en la justicia, pero sí podemos incidir en políticas públicas de salud, de educación, de cultura, para que ese femicida ya no vuelva a repetirse en las nuevas generaciones. Ok, cerremos con una serie de inquietudes sueltas que ya tenía. ¿Por qué está con Jorge Escala y no con Leonidas Diza? Porque la Unidad Popular es la única que planteó tema de educación, de atender a los niños, de poder decirle no a la minería con propuestas concretas, alternativas económicas. ¿Usted está claro en que la movilización a veces termina en conspiración y los usan a los indígenas para eso, como hicieron en junio del 22 contra Lazo y en octubre del 19 contra Moreno? Mira, el movimiento indígena tiene la capacidad suficiente para decidir cuándo nos movilizamos y cuándo no, pero sobre todo ratificamos nuestros derechos. Utilizado? Por eso te estoy diciendo, no somos niños nosotros, ¿sí?, para que nos intenten hablar de utilización. Por eso es que protegemos a los niños y niñas de cualquier garra que los quieran atrapar. Nunca se han dejado utilizar. Nosotros decidimos. Tenemos la capacidad suficiente, pero sobre todo... La vez que acompañaron a esa Quemando Quito, ¿decidieron ustedes eso? Quemando Quito. Mira, ese es el contexto, el imaginario que nos pone. ¿Por qué no ponen la misma situación crítica cuando las mineras entran una y otra vez a las comunidades indígenas? ¿Por qué no contextualizan, no es cierto? Cuando en Quimsacocha ya se dijo que no a la minería y con pistola en la cabeza nos quieren hacer una consulta popular. Pacha, lo último, porque el tiempo se nos acaba. Yo tengo que oírle a usted largo, la verdad. Porque me encanta escuchar sus visiones y discrepar más todavía. Si gana, ya nos ha dicho qué va a hacer. ¿Qué va a hacer si pierde? Primero hay una primera victoria que fue el debate vicepresidencial, ¿sí? Fui la ponente de la propuesta y tuve el eco de las otras candidatas y eso movió ya el tablero electoral cuando planteamos nuestra capacidad como mujer, no solamente de cumplir un requisito electoral, como bien lo ha demostrado la señora Pinto. La pregunta no fue sobre esa opción. Pero es que te estoy planteando que... Ya sé qué va a hacer si gana. ¿Qué pasa si pierde? Es que no vamos a perder, porque ya te estoy planteando que vamos de victoria en victoria y ahora Jorge Escala y Pacha Terán puede y debe ser gobierno porque los demás candidatos ya mostraron que perdieron el año, sobre todo Daniel Noboa. Mil gracias por venir. La única forma de que conteste esa pregunta será invitarla otra vez si pierde y entonces sí que nos cuente sobre una realidad y no una hipótesis que hará. Yo he cumplido con presentarles la fascinante visión de una mujer auténtica, indígena, de izquierda, trabajadora,
convencida de sus ideas. Ustedes verán si votan o no por ella, si le dan su confianza en un voto o se le expresan simplemente de otra manera. Yo sí quiero destacar que de los aspectos buenos que ha tenido esta campaña es poder visibilizar más a políticos indígenas que hay, como ella, como Blanca Sacancela, que estuvo aquí antes, como Inés, nunca recuerdo, disculpe, el apellido de otra candidata vicepresidencial también, y aunque tengo el peor de los conceptos de él, y ahora aparece como un monedero cuando es un terrorista, de Leonidas Issa, que de repente es un regenerador del Estado cuando siempre ha dicho que hay que destruirlo para implantar el comunismo. Qué bueno que ahora vea el país quién es cada uno de esos líderes indígenas y que en el caso de él apenas un 2% hasta hoy le den su apoyo. Recuerden que en las próximas elecciones no escogemos una vicepresidenta o un presidente o una presidenta y un vicepresidente. Escogemos un destino para el país. Y entre las opciones que ustedes pueden escoger está Pacha Terán. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.